El aire en la capilla pesaba, denso con el aroma dulzón de los lirios y el murmullo contenido de los pésames. El eco de mis propios sollozos se había secado en mi garganta, dejando solo un nudo áspero y doloroso. Allí, frente al ataúd de caoba pulida que guardaba los restos de mi Javier, el hombre con el que había compartido 50 años de mi vida, me sentía como un barco a la deriva en un océano de dolor. Cada rostro compasivo que se volvía hacia mí era una ola que me golpeaba, recordándome que ahora estaba sola. El silencio solo era roto por toses discretas y el crujido de los bancos de madera. Quería que el mundo se detuviera, que me diera un respiro para asimilar que su risa ya no resonaría en nuestra casa, que su mano ya no buscaría la mía en la oscuridad. Pero el mundo, cruelmente, seguía girando. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad absoluta cuando la voz de Isabella, mi nuera, cortó el aire como un trozo de vidrio. «Madre, ¿de verdad no tenías algo más apropiado que ponerte?» No fue un susurro, sino una declaración lanzada con la fuerza justa para que las personas en los bancos cercanos pudieran oírla. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron mi vestido negro, uno que yo misma había cosido hacía décadas, una prenda sencilla, de un lino modesto que guardaba la forma de mi cuerpo y de mis recuerdos. Para ella, era un trapo vergonzoso. Para mí, una armadura tejida con la memoria de tiempos más simples, tiempos en los que el amor no se medía por el brillo de la tela. La humillación se sintió como una bofetada física, un golpe que me sacó el poco aire que me quedaba en los pulmones. Isabella se erguía a mi lado, un monumento al luto de diseñador. Su vestido, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz, era una pieza de alta costura que gritaba riqueza y estatus. Sus joyas, discretas pero inconfundiblemente caras, brillaban bajo la luz tenue. «La gente está mirando, Nancy», continuó, su voz ahora un siseo venenoso. «Eres la viuda del gran Javier Vargas. ¿Qué van a pensar si te ven así? Pareces una mendiga que ha venido a pedir limosna, no la mujer que compartió su vida». Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para minimizarme, para borrar mi lugar junto a Javier, para convertir mi dolor en un espectáculo bochornoso del que ella era la directora. Mi hijo Mateo, a su lado, bajó la mirada, atrapado en el silencio cobarde que siempre lo caracterizaba frente a su esposa. El impacto de sus palabras fue inmediato y devastador. Sentí cómo mis mejillas ardían, una ola de calor y vergüenza que subía desde mi pecho. Algunas personas que estaban cerca giraron la cabeza, fingiendo un súbito interés en las vidrieras o en los arreglos florales, pero sus oídos estaban atentos. Sus hombros tensos delataban que habían escuchado todo. Me sentí desnuda, expuesta en mi momento de mayor fragilidad. La doble herida me partió el alma, el luto por mi esposo y la puñalada cruel de la única persona que, en ese momento, debería haberme ofrecido consuelo. Isabella no solo me estaba humillando a mí, estaba profanando la memoria de Javier, reduciendo nuestra vida compartida a una cuestión de apariencias y etiquetas de precio. En su mundo superficial, mi dolor no era auténtico si no estaba vestido de seda. Mi primer impulso fue responder, gritarle que ese vestido tenía más historia y valor que todo su guardarropa junto. Quise decirle que con el hilo de ese vestido se habían cosido los cimientos del imperio, que ella tanto disfrutaba, que sus manos suaves nunca habían conocido el trabajo que las mías. Sí, pero me tragué las palabras. La miré fijamente a los ojos, dejando que mi silencio fuera más elocuente que cualquier insulto. Vi en su mirada un destello de triunfo, la satisfacción de haberme reducido, según ella, a la nada. Creyó que me había quebrado, que me había convertido en la anciana insignificante que ella siempre había querido que fuera. Ese fue su primer gran error. No entendía que el dolor, a veces, no rompe, sino que afila el acero del alma. Mientras ella se regodeaba en su pequeña y cruel victoria, una calma gélida comenzó a asentarse en mi interior. Fue una lucidez extraña, una claridad que nació en medio de la niebla del sufrimiento. Me di cuenta de que su desprecio no era algo nuevo, solo era la primera vez que lo mostraba sin filtros, ahora que creía que yo ya no tenía a Javier para defenderme. Creyó que sin él, yo era solo una reliquia,
un mueble viejo en la casa que pronto controlaría. Su ambición era tan transparente como sus modales eran falsos, y en ese momento, junto al hombre que amé, comprendí que el luto tendría que esperar. Había algo más importante que debía hacer: proteger nuestro legado de sus garras. Aparté la vista de ella y la posé de nuevo en el rostro sereno de mi esposo. Le hice una promesa silenciosa, un juramento que nadie más pudo escuchar. Le prometí que no dejaría que nuestro trabajo, nuestros sacrificios, todo lo que construimos desde la nada, fuera manchado por la codicia y la superficialidad. Isabela se había burlado de mi vestido, de mi apariencia, de mi supuesto bajo perfil. La dejé creer que había ganado esa batalla. Pero yo sabía algo que ella ignoraba. Un secreto guardado durante 50 años en el corazón de nuestra empresa y en los papeles que descansaban en un viejo cofre en mi cuarto de costura. Un secreto que cambiaría las reglas del juego para siempre. Ella creía que la muerte de Javier le había abierto las puertas del poder, pero no se daba cuenta de que, en realidad, había despertado a la persona que siempre había tenido la llave. Su desprecio por este simple vestido negro sería su perdición, porque no era solo una prenda vieja, era un símbolo, el primer prototipo, la semilla de la que brotó todo el imperio Vargas Textil. Y muy pronto, en el escenario que ella misma había elegido para humillarme, le recordaría a todos, especialmente a ella, quién era realmente Nancy Vargas. La función no había hecho más que empezar, y el acto final sería mío. Mi nombre es Nancy Vargas, y desde hace una semana tengo 72 años y un título que me pesa en el alma: viuda. Vivo en la misma casa que mi Javier y yo compramos cuando solo era un cascarón lleno de sueños y corrientes de aire, la casa donde criamos a nuestro único hijo, Mateo, y donde cada grieta en la pared cuenta una historia. Ahora, el silencio es mi único compañero, un eco ensordecedor en los pasillos que antes resonaban con risas y debates acalorados sobre el futuro de la empresa. Me despierto cada mañana esperando oír el sonido de la cafetera, el murmullo del periódico, pero solo encuentro el vacío y el frío de su lado de la cama. La gente me ve como una anciana frágil, una sombra del hombre al que acompañó. Y quizás, en parte, lo soy, pero una sombra, al fin y al cabo, es la prueba irrefutable de que hubo una luz brillante. He sido viuda por 7 días, pero siento como si hubiera pasado una eternidad. Mi rutina se ha convertido en un ancla para no naufragar por completo. Empiezo el día en mi pequeño jardín, hundiendo las manos en la tierra, sintiendo el pulso de la vida en las raíces de mis rosales. Es un trabajo honesto, que me ensucia las uñas pero me limpia el espíritu. Luego paso horas en mi cuarto de costura, con el zumbido rítmico de mi vieja máquina Singer como única música, remiendo sábanas, ajusto vestidos y a veces simplemente paso los dedos por las telas apiladas, cada una un recuerdo de una colección pasada, de un éxito que nadie me atribuye. Esta vida modesta, de puertas para adentro, ha sido mi refugio, y sin darme cuenta, también la jaula en la que permití que me encerraran durante años. Mi personalidad siempre ha sido de contrastes, aunque pocos se han molestado en mirar más allá de la superficie. Por fuera, soy la calma, la paciencia, la mujer que asiente y sonríe en las cenas familiares mientras otros llevan la voz cantante. He cultivado la discreción como un arte, dejando que mi esposo fuera el sol alrededor del cual todos giraban. Pero por dentro, mi mente nunca descansa. Soy una observadora silenciosa, una estratega que analiza cada palabra, cada gesto. Mi memoria es un archivo impecable donde guardo cada contrato, cada diseño, cada promesa rota y cada sacrificio no reconocido. Esa es mi fuerza latente, una fortaleza interior que nadie, ni siquiera mi propio hijo, conoce en su totalidad. Creen que soy dócil, pero confunden la paciencia con la debilidad. Mi mayor vulnerabilidad, la grieta en mi armadura, siempre ha sido mi amor incondicional por Mateo. Por él, cedí mi nombre en los documentos importantes de la empresa, para que su padre figurara como el único fundador, y él como el heredero indiscutible de un patriarcado. Por él, soporté durante años las miradas condescendientes y los comentarios afilados de Isabela,
convenciéndome de que la paz familiar valía más que mi orgullo. Me convertí en una experta en tragarme las injusticias, en sonreír, cuando por dentro quería gritar. Todo para que mi hijo tuviera una vida sin conflictos, una vida fácil. Pero ahora me pregunto si al protegerlo tanto, no le hice un daño mayor, si no crié a un hombre que no sabe defender a su propia madre. La soledad de estos días me ha obligado a conversar conmigo misma, a desempolvar partes de mí que había olvidado. Recuerdo a la joven Nancy, la que tenía fuego en los ojos y diseños revolucionarios en la punta de los dedos, la que negociaba con proveedores rudos que no querían tratar con una mujer, la que pasaba noches en vela cuadrando cuentas para que el pequeño taller que teníamos pudiera pagar los salarios. Esa mujer no ha muerto, solo ha estado dormida, arrullada por la comodidad de una vida resuelta y la falsa creencia de que su familia la valoraba por lo que era y no por lo que representaba. La humillación en el funeral fue el despertador más cruel, el que me gritó al oído que ya era hora de que esa joven valiente volviera a tomar las riendas. Mucha gente piensa que con la edad una se vuelve invisible, un fantasma que deambula por los rincones de su propia vida. Y debo admitir que yo misma empecé a creérmelo. Me acostumbré a que mi opinión no fuera solicitada en las reuniones del consejo, a las que a veces asistía como la esposa de, a que Isabela planeara las fiestas familiares sin preguntarme qué me gustaría comer, a que mis nietos me vieran más como una figura decorativa que como una fuente de sabiduría. Permití que mi identidad se diluyera en la de la mujer de Javier Vargas, y luego en la madre de Mateo. El error fue mío, por pensar que el amor y el respeto eran consecuencias naturales del sacrificio. Ahora sé que el respeto no se regala, se exige. A pesar de todo, no soy una mujer de rencores. Mi corazón no busca venganza, porque la venganza es un veneno que se bebe uno mismo, esperando que el otro muera. Lo que busco es algo mucho más profundo y sanador. Busco justicia. Justicia para mi historia, para las décadas de trabajo silencioso que sostuvieron los cimientos de la fortuna, de la que Isabela ahora presume. Busco la restauración de mi dignidad, no a través de gritos ni de peleas, sino a través de la verdad irrefutable, una verdad documentada en papel y tinta que ha estado esperando pacientemente su momento. Quiero que mi hijo entienda el verdadero origen de su riqueza y que mis nietos conozcan la historia completa de su abuela, no la versión editada y disminuida. Mi fuerza no reside en el dinero ni en el poder, aunque, irónicamente, ahora descubro que poseo ambos. Mi verdadera fuerza está en mi resiliencia, en mi capacidad para encontrar belleza en un pequeño rosal y para tejer un plan complejo con la misma paciencia con la que coso un dobladillo. Isabela me subestima porque solo ve a una anciana con un vestido pasado de moda. No puede ver el entramado de mi mente, la red de recuerdos y conocimientos que he tejido a lo largo de los años. Ella juega a las damas, moviendo sus piezas con arrogancia y ruido. Yo, en cambio, he estado jugando una partida de ajedrez en silencio y estoy a punto de anunciar jaque mate. El dolor por la pérdida de Javier sigue aquí. Es una herida que probablemente nunca cierre del todo. Pero ahora, a ese dolor se le ha sumado un propósito, una misión que me da fuerzas para levantarme cada mañana. Proteger su legado, nuestro legado, se ha convertido en mi razón de ser. No permitiré que la Vargas Textil se convierta en el juguete de una mujer superficial que desprecia sus orígenes. Javier siempre decía que yo era el alma de la empresa, mientras él era el corazón. Y ahora que el corazón ha dejado de latir, es el deber del alma asegurarse de que su esencia perdure para siempre, intacta y respetada. Así que aquí estoy, Nancy Vargas, 72 años, viuda, madre, y aunque el mundo lo haya olvidado, fundadora. Una mujer que ha llorado lo suficiente y que ha decidido que sus próximas lágrimas no serán de tristeza, sino de la emoción de ver la justicia abrirse paso. Mi aspecto puede ser frágil, mis manos pueden estar arrugadas por el tiempo, pero mi voluntad es de hierro, y estoy lista para recordarles a todos, uno por uno, que las reinas más poderosas no siempre llevan corona. A veces,
Simplemente llevan un vestido negro cosido con sus propias manos y la determinación de reclamar lo que es suyo. ¿Alguna vez has sentido que nadie ve tu verdadero valor? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Un triángulo de afectos y tensiones que gira en torno a mi único hijo, Mateo. Él es un buen hombre, de corazón noble, con los ojos de su padre y mi carácter tranquilo. Lo crié para que fuera amable y respetuoso, y en el fondo sé que lo es. Sin embargo, su bondad a menudo se ve eclipsada por una debilidad de carácter que me duele admitir. Desde que se casó con Isabela, ha vivido en un estado de equilibrio precario, tratando de complacerla a ella, sin, en teoría, decepcionarme a mí. Pero en esa balanza, el peso de la ambición de su esposa siempre ha sido mayor. Mateo es como un árbol que ha crecido a la sombra de otro más grande y frondoso. Su voluntad se ha atrofiado por falta de luz, dominado por la personalidad arrolladora de Isabela, quien lo ha moldeado a su antojo. Isabela es el centro del conflicto, la antagonista de mi propia historia familiar. La conocí cuando era una joven ambiciosa con una sonrisa deslumbrante y una determinación de acero. Su motivación nunca fue un secreto para mí, aunque Mateo estuviera ciego ante ella. No es simplemente el dinero lo que la mueve, sino una sed insaciable de estatus, de pertenencia a un mundo que siente que le fue negado. Ella ve el apellido Vargas no como un legado de trabajo, sino como una marca de lujo que debe gestionar y pulir. En su mente, yo soy una mancha en esa marca, una reliquia de un pasado humilde que no encaja con la imagen de opulencia que quiere proyectar. Su desprecio hacia mí es un reflejo de su propia inseguridad. Necesita eliminarme para validar su posición. Nuestra relación no empezó con hostilidad abierta, sino con una erosión lenta y constante, como el goteo de agua sobre una piedra. Al principio eran pequeñas críticas veladas, disfrazadas de sugerencias. «Nancy, querida, ese sofá tiene un aire tan vintage. ¿No has pensado en redecorar con algo más moderno?» Luego pasó a controlar mi acceso a mi hijo, respondiendo ella a las llamadas, inventando compromisos para evitar que nos viéramos a solas. Cada una de sus acciones era una palada de tierra, un intento de enterrar mi influencia sobre Mateo, de aislarme poco a poco, hasta convertirme en una extraña en mi propia familia. Yo, por no crear conflictos, por amor a mi hijo, cedía terreno, sin darme cuenta de que estaba entregando el control de mi vida. Recuerdo un cumpleaños en particular. Poco después de que naciera mi nieta, Sofía, había tejido un pequeño conjunto de lana, una prenda delicada y cálida, hecha con mis propias manos. Cuando se lo entregué, Isabela lo sostuvo con la punta de los dedos como si fuera algo sucio, y dijo en voz alta: «Ay, mamá Nancy, qué detalle tan rústico. Pero no te preocupes, lo guardaremos para cuando juegue a disfrazarse». Sonrió, y los demás invitados rieron incómodos. Mateo no dijo nada. En ese momento entendí que para ella, todo lo que viniera de mí, todo lo que representara mi mundo de esfuerzo y sencillez, era una ofensa. Quería borrar mis huellas, reescribir la historia de la familia. Vargas con su propia caligrafía, una mucho más elegante y costosa. Su objetivo final siempre ha sido claro: la asimilación total de Mateo y, por extensión, del patrimonio Vargas a su esfera de influencia. Quería un marido que fuera un accesorio para su vida de lujos, no el hijo de una costurera. Con la muerte de Javier, ella sintió que el último obstáculo para su control total había desaparecido. Creía que con mi esposo fuera de la ecuación, yo me marchitaría como una planta sin sol, que podría arrinconarme definitivamente y tomar las riendas a través de mi dócil hijo. El funeral no fue solo un acto de crueldad espontánea, fue una declaración de poder, una ceremonia para coronarse como la nueva y única matriarca de la familia, asegurándose de que la reina anterior supiera que su reinado había terminado. Mis nietos, Sofía y Lucas, son las víctimas inocentes de este campo de batalla silencioso. Los adoro. Veo en ellos la chispa de Javier y la bondad de Mateo, pero Isabela los ha utilizado como murallas para mantenerme a distancia. Las visitas son siempre en su territorio, bajo su supervisión, programadas y cronometradas. Les ha llenado la cabeza con ideas de que mi casa es vieja y aburrida, que mis juegos son anticuados.
Ha creado una brecha generacional artificial, enseñándoles a valorar el último modelo de tableta por encima de una tarde, escuchando las historias de su abuela. Me duele en el alma ver cómo los aleja de sus raíces, cómo les niega la oportunidad de conocer la historia real de su familia, una historia de trabajo duro, no de glamour heredado. La tensión entre nosotras llegó a un punto en el que la comunicación se volvió un arte de leer entre líneas. Sus cumplidos siempre llevaban un aguijón oculto. «Estás muy bien para tu edad, Nancy», que en su idioma significaba «ya eres vieja y deberías retirarte», o «qué vida tan tranquila llevas», que se traducía como «tu existencia es insignificante comparada con la mía». Yo, por mi parte, respondía con un silencio que la desarmaba, con una sonrisa serena que la enfurecía más que cualquier insulto, porque sabía que no podía penetrar mi paz interior. Esta guerra fría ha durado más de una década, y el funeral de mi esposo fue simplemente el momento en que ella decidió lanzar la bomba atómica, creyendo que yo ya no tenía refugio donde esconderme. Así que este es mi entorno familiar, un hijo atrapado en el medio, una nuera que es una enemiga declarada con una sonrisa de porcelana, y unos nietos a los que anhelo pero que me son presentados como extraños. Isabella no es malvada en el sentido clásico de los cuentos de hadas. Es peor. Es una manifestación de la ambición moderna, una que valora la imagen por encima de la sustancia, el poder por encima del afecto y el futuro borrando por completo el pasado. Y yo, que he vivido mi vida valorando exactamente lo contrario, me he convertido en el obstáculo principal para su visión del mundo. Un obstáculo que ahora, por fin, ha decidido que ya no se quedará quieto. Lo que Isabella y, tristemente, incluso mi propio hijo parecen olvidar, es que la fortuna de la que disfrutan no brotó de la tierra por arte de magia. Nació en un pequeño taller polvoriento en los años 60, un lugar que olía a aceite de máquina, a tela cruda y al sudor de dos jóvenes que soñaban en grande. Javier era el rostro, el corazón carismático que podía venderle un abrigo a alguien en pleno desierto. Su sonrisa era su capital. Pero yo era las manos y el cerebro. Mientras él recorría el país con un maletín lleno de muestras, yo pasaba 16 horas al día en ese taller, dibujando patrones en papel de estraza, cortando tela hasta que mis dedos sangraban y manejando una vieja máquina de coser industrial que se trababa cada 2 por 3. Yo era la diseñadora, la contable, la gerente de producción. Era el motor silencioso que impulsaba nuestro sueño hacia adelante. Tomamos una decisión crucial al principio, sentados en la pequeña cocina de nuestro apartamento alquilado, con las facturas apiladas sobre la mesa. El mundo de los negocios era un club de hombres, y a mí no me importaba el reconocimiento público. Mi pasión era crear, no aparecer en las fotos. Le dije a Javier, «Tú serás el nombre, yo seré el secreto». Le cedí mi lugar en los papeles de fundación, convirtiéndome en una socia anónima, para que él tuviera la imagen de un hombre hecho a sí mismo, un patriarca fuerte. Lo hice para proteger a nuestra incipiente empresa de los prejuicios de la época, pero sobre todo, lo hice pensando en el futuro, pensando en Mateo. Quería criarlo yo misma, estar en casa para sus fiebres y sus tareas, y sentía que no podía ser a la vez una madre presente y una empresaria visible. Fue mi elección, mi renuncia. Mis días eran una maratón sin fin. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de Javier y alistar a Mateo para la escuela. Luego, mientras el niño estaba en clase, corría al taller para supervisar a las pocas costureras que habíamos contratado. Por las tardes, con Mateo haciendo sus deberes a mi lado en una mesita, yo me sentaba a la mesa del comedor, que era también mi oficina, para llevar la contabilidad en libros de contabilidad que llenaba a mano. Negociaba con proveedores por teléfono, estiraba cada céntimo para que alcanzara para la nómina y para la siguiente compra de telas. Muchas noches, cuando Javier volvía agotado de sus viajes, me encontraba dormida sobre los libros, con el lápiz todavía en la mano. Él me llevaba a la cama y yo apenas lo sentía. Recuerdo la vez que diseñé el vestido Aurora, la pieza que nos sacó de la mediocridad y nos puso en el mapa. Era un diseño simple pero elegante,
que se ajustaba a la perfección al cuerpo de la mujer trabajadora, dándole un toque de glamour asequible. Javier al principio dudó. Le parecía demasiado sencillo. Pero yo insistí. Hice el prototipo con mis propias manos, el mismo vestido que usé en su funeral, y se lo mostré. Cuando lo llevamos a una feria comercial, fue una locura. Los pedidos nos desbordaron. Ese vestido pagó la entrada de nuestra primera casa, la misma en la que vivo hoy. Y en cada entrevista, Javier hablaba del momento de inspiración que tuvo, sin mencionar nunca que esa inspiración había nacido de mis manos y mi insomnio. Yo no decía nada. Su éxito era el nuestro. Cada lujo que Mateo e Isabela disfrutan hoy fue comprado con un sacrificio mío. La educación de Mateo en los mejores colegios privados fue pagada con mis noches en vela revisando balances. El coche deportivo que Javier le regaló a nuestro hijo en su 18º cumpleaños se compró con el dinero de un bono que yo negocié duramente con un gran almacén. Yo renuncié a las joyas, a los viajes, a la ropa cara. Durante años mi guardarropa consistió en mis propias creaciones, prototipos y muestras, mientras otras esposas de empresarios exitosos lucían pieles y diamantes. Yo lucía el orgullo silencioso de saber que cada ladrillo de nuestro imperio había sido puesto con mi esfuerzo, un esfuerzo que nadie veía ni aplaudía, pero que era tan real como el suelo que pisaban. El contraste entre lo que di y lo que he recibido a cambio es un abismo que a veces me quita el aliento. Di mi juventud, mi talento, mi nombre. Entregué mi reconocimiento público en bandeja de plata para que mi familia tuviera una vida sin las dificultades que yo conocí. A cambio, he recibido condescendencia, miradas de lástima y, finalmente, una humillación pública en el día más triste de mi vida. Isabela se pasea por una mansión que yo ayudé a construir y critica la sencillez de mi ropa, sin tener la menor idea de que la tela que desprecia pagó por el mármol que pisa. Es una ironía tan cruel que a veces parece sacada de una obra de teatro, una tragedia donde la protagonista ha sido borrada del guión. Cuando Mateo era joven y me preguntaba por qué no trabajaba como las mamás de sus amigos, Javier le decía: «Tu madre tiene el trabajo más importante del mundo, cuidarnos». Y en parte era verdad, pero era una verdad a medias, una versión simplificada que, con el tiempo, se convirtió en la única historia oficial. Mateo creció creyendo que yo era solo eso, una ama de casa, una figura de apoyo, la sombra silenciosa detrás del gran hombre. Nunca le contamos la verdad completa, pensando que lo protegíamos, pero en realidad le negamos la oportunidad de valorar la verdadera fuerza de su madre. Ahora, él es incapaz de verme como algo más que la anciana frágil que Isabela le ha dicho que soy. He superado crisis económicas que habrían llevado a la quiebra a hombres más experimentados. He lidiado con huelgas, con incendios en almacenes, con la traición de socios, siempre en la sombra, aconsejando a Javier, dándole las estrategias que él luego ejecutaba con brillantez. Él era el actor en el escenario, pero yo era la directora tras bambalinas, asegurándome de que cada luz, cada movimiento, fuera perfecto. Le di a mi familia un mundo de oportunidades y seguridad, un colchón tan cómodo que nunca sintieron el suelo duro debajo. Les di tanto que terminaron por creer que todo era un derecho adquirido, no el resultado de un trabajo incesante. Y ahora, en el ocaso de mi vida, me encuentro en una encrucijada. Podría seguir en silencio, permitir que la versión distorsionada de la historia se convierta en mi epitafio. Podría dejar que Isabela complete su obra de borrarme por completo. Pero cuando miro el retrato de Javier en la pared, su sonrisa orgullosa, sé que él no querría eso. Él sabía la verdad. En nuestros momentos de intimidad, siempre me lo decía: «Sin ti, Nancy, yo seguiría vendiendo telas desde el maletero de un coche viejo». Su mayor temor era que yo nunca recibiera el crédito que merecía. Proteger su legado también significa proteger mi propia verdad. Por eso, esta lucha no es solo por mí, es por la historia misma, por la justicia de los hechos. Es para que mis nietos sepan que su abuela no fue solo una mujer que cocinaba bien y cosía vestidos, sino una arquitecta de sueños, una pionera silenciosa. Mi sacrificio fue un acto de amor, pero nunca fue una renuncia a mi valor.
Y ha llegado el momento de que el mundo, y especialmente mi familia, entienda la diferencia. El precio de su comodidad fue mi invisibilidad, y estoy a punto de presentarles la factura. En el rincón más alejado de mi cuarto de costura, debajo de una pila de patrones antiguos y retazos de tela que Isabela consideraría basura, descansa un viejo cofre de cedro. No es un objeto imponente, ni una caja fuerte moderna con combinaciones digitales. Es un baúl sencillo, oscuro por el paso de los años, con herrajes de latón que han perdido su brillo. Perteneció a mi madre, y dentro huele a naftalina, a recuerdos y a madera vieja. Para cualquiera que lo viera, no contendría más que reliquias sentimentales sin valor. Y en cierto modo, es verdad. Pero entre los manteles de hilo bordados por mi abuela y mis viejos diarios de diseño, yace el arma más poderosa que poseo, el testimonio irrefutable de mi verdadera historia. Allí, envueltos en una bolsa de lino para protegerlos de la humedad, duermen los documentos originales que dieron vida a Vargas Textil. Javier y yo éramos jóvenes, pero no éramos ingenuos. Sabíamos que el éxito podía cambiar a las personas y que el futuro era impredecible. La noche antes de firmar los papeles finales ante notario, sentados a la luz de una vela porque se había ido la luz, tomamos una decisión que marcaría nuestro destino. Fue idea mía, una medida de protección. Redactamos una cláusula especial, un pacto secreto entre nosotros. En los documentos públicos, Javier figuraría como el presidente y accionista mayoritario. Pero, en este anexo privado, legalmente vinculante y atestiguado por nuestro primer y más leal abogado, el joven doctor Ramírez, se estipulaba la verdad. La empresa se dividía en dos, pero no en partes iguales, para proteger el alma de la compañía de cualquier amenaza externa o interna. Yo retendría el 51% de las acciones, una mayoría silenciosa. Este recurso no fue creado como un arma para usar contra mi propia familia. Fue forjado como un escudo. Javier, con su naturaleza confiada y su corazón generoso, era propenso a ser influenciado. Temíamos que un socio sin escrúpulos o una mala decisión impulsiva pudiera poner en riesgo todo por lo que habíamos luchado. Mi mayoría de control era el ancla, el freno de emergencia que garantizaría que la empresa nunca se desviara de los valores con los que la fundamos: calidad, honestidad y respeto por nuestros trabajadores. Durante 50 años, esa cláusula permaneció latente, un secreto entre mi esposo, nuestro abogado y yo. Nunca tuvimos que usarla, porque mientras Javier vivió, siempre gobernamos juntos, en un perfecto equilibrio de corazón y cabeza. Él nunca tomó una decisión importante sin consultarme en la intimidad de nuestro hogar. Ahora, con Javier ausente, ese escudo está a punto de convertirse en la espada que reclame mi lugar en la historia. Mateo e Isabela desconocen por completo esta estructura accionarial. Crecieron con la narrativa del padre fundador, del genio solitario, y han asumido que la totalidad de la empresa pasaría a manos de mi hijo, y por ende, a las de ella. Su arrogancia se basa en una ignorancia absoluta de los cimientos legales sobre los que se asienta su mundo de privilegios. Creen que yo soy una simple pensionista, una viuda, a la que pueden arrinconar con una asignación mensual generosa. No tienen ni la más remota idea de que la mujer a la que humillaron es, en realidad, la verdadera dueña del tablero de ajedrez en el que ellos solo son peones. Acaricio la madera del cofre, sintiendo el grabado de las iniciales de mi madre bajo mis dedos. Podría terminar con esta farsa ahora mismo. Podría llamar a Mateo e Isabela, sentarlos en mi modesta sala de estar y poner los papeles sobre la mesa. Podría disfrutar de la conmoción en sus rostros, del pánico en los ojos de mi nuera, al ver cómo su mundo de fantasía se desmorona. Pero la justicia, la verdadera justicia, no es un acto impulsivo de revancha. Es un plato que, como dicen, se sirve frío. Requiere estrategia, paciencia y el escenario adecuado. Revelar mi secreto ahora sería una victoria pequeña y privada. Yo aspiro a algo más. Aspiro a una lección pública, una que resuene en cada rincón de la empresa y de la familia que ayudé a construir. Por eso, los documentos seguirán
durmiendo en su cuna de cedro por un poco más de tiempo. Su poder no reside solo en lo que dicen, sino en el hecho de que nadie, excepto yo y un viejo abogado leal, sabe que existen. Es un poder que crece en el silencio, que se fortalece con cada nuevo acto de desprecio de Isabela. Ella sigue acumulando leña para su propia hoguera, sin saber que soy yo quien sostiene la cerilla. El viejo cofre guarda mucho más que papeles amarillentos. Guarda la clave de mi renacimiento. Y el sonido del cerrojo, al cerrarse de nuevo, es una promesa. La promesa de que la verdad, como todo lo que se siembra, saldrá a la luz en el momento justo de la cosecha. Los días que siguieron al funeral fueron una lenta y calculada campaña de asedio por parte de Isabela. Su primer movimiento fue presentarse en mi casa sin avisar, con una sonrisa compasiva y varias cajas de cartón vacías. «Vengo a ayudarte a organizar las cosas de papá Javier», dijo, con un tono que pretendía ser dulce, pero que a mí me sonó a una orden. No quería organizar, quería hacer inventario. Recorrió cada habitación, sus dedos rozando los muebles, sus ojos tasando el valor de los cuadros y la porcelana. Fue una invasión silenciosa, un reconocimiento del terreno antes de la batalla. Se detuvo frente al retrato de bodas de Javier y mío, ladeó la cabeza y suspiró. «Esta casa es tan grande para ti sola, Nancy. Tantos recuerdos dolorosos. Hemos estado pensando que un apartamento moderno, más pequeño y seguro, sería ideal para ti». No, me estaba sugiriendo, me estaba notificando. La siguiente ofensiva tuvo lugar en un terreno más público. Una cena en un restaurante de lujo con unos importantes socios de la empresa. Mateo, empujado por Isabela, me había insistido en que asistiera para mostrar la unidad de la familia. Durante la conversación, uno de los socios me preguntó por los inicios de la compañía. Comencé a relatar la anécdota del primer gran pedido que conseguimos, gracias a una feria en la que participamos con un stand diminuto. Estaba a mitad de la historia cuando Isabela me interrumpió con una risa cristalina y condescendiente. «Ay, mi suegra y sus batallitas. Le encanta adornar los recuerdos», dijo, guiñándole un ojo al socio. «Javier era un genio. Esa es toda la historia». Me silenció. Me convirtió en una anciana senil en menos de 10 segundos. Y yo vi en la cara de Mateo la vergüenza, pero también la sumisión. Luego vinieron los ataques a mi papel de abuela, quizás los más dolorosos de todos. Cada vez que llamaba para hablar con Sofía o Lucas, era Isabela quien contestaba el teléfono. Sus excusas eran cada vez más elaboradas y menos creíbles. «Están en clase de mandarín. Tienen un torneo de esgrima. Están demasiado cansados». Un día la confronté directamente, con la voz más calmada que pude encontrar. Su respuesta fue de una crueldad helada. «Nancy, aprecio tu interés, pero los niños necesitan estar rodeados de estímulos modernos. Tu mundo es un poco anticuado para ellos. No quiero que se confundan». Me estaba diciendo sin rodeos que mi amor y mi historia no eran una buena influencia, que mi legado era tóxico para mi propia sangre. Colgué el teléfono y por primera vez desde el funeral lloré de rabia. La manipulación escaló al siguiente nivel cuando intentaron tomar el control de mis finanzas. Mateo me citó en su oficina, un espacio opulento que contrastaba dolorosamente con nuestro primer taller. Isabela estaba allí, por supuesto, sentada como si fuera la dueña, con gráficos y una presentación de PowerPoint. Me explicaron un plan para facilitarme la vida. Querían que les diera un poder notarial para gestionar mis cuentas, mis propiedades, mi pensión. «Así no tendrás que preocuparte por nada, mamá», dijo Mateo, con un discurso claramente ensayado. «Nosotros nos encargaremos de todos los pagos, de todo el papeleo aburrido». Lo presentaron como un acto de amor filial, pero yo sabía leer la letra pequeña. Querían despojarme de mi independencia, convertirme en una niña a la que le dan una paga semanal, asegurándose de que no tuviera recursos para oponerme a sus planes. El desprecio se volvió cada vez más descarado, moviéndose de la esfera privada a la pública, con una audacia que me sorprendió. En una reunión familiar para celebrar el cumpleaños de mi nieto Lucas, Isabela levantó su copa para un brindis. Tras unas palabras para su hijo,
Se volvió hacia mí con una sonrisa radiante. Y también queremos aprovechar para compartir una maravillosa noticia. Pensando en el bienestar de Nancy, hemos encontrado una comunidad residencial para mayores absolutamente encantadora, con clases de yoga y bingo. Es nuestro regalo para ella, para que pueda estar con gente de su edad y no sentirse tan sola. El silencio que siguió fue denso. Anunció mi exilio como si fuera un crucero de lujo, esperando que todos aplaudieran su generosidad mientras me sentenciaba a ser apartada de mi hogar y mi vida. Me negué, por supuesto, con una calma que los descolocó. Les dije que agradecía su preocupación, pero que era perfectamente feliz y capaz de vivir en mi propia casa. Mi negativa los enfureció. Pude ver el destello de ira en los ojos de Isabela, la frustración de que la viejecita no fuera tan dócil como esperaba. Después de ese día, su actitud cambió. La falsa amabilidad desapareció, reemplazada por una frialdad cortante. Las llamadas cesaron por completo. Me excluyeron de cualquier evento familiar. Estaban intentando castigarme con el aislamiento, esperando que la soledad me doblegara y me hiciera aceptar sus términos. No se daban cuenta de que la soledad, para mí, se había convertido en un campo de entrenamiento, un lugar donde podía planificar mi siguiente movimiento, sin distracciones ni interferencias. Una tarde, decidí pasar por la casa de mi hijo sin avisar, con la excusa de dejar un libro que Sofía me había pedido hacía meses. La puerta estaba entreabierta, y antes de que pudiera tocar el timbre, escuché la voz de Isabela hablando, por teléfono desde el salón. Su tono era burlón, cruel. «No te imaginas, Mónica. Es como tener un mueble viejo y polvoriento que no sabes dónde meter. Se aferra a esa casa horrible como si fuera un palacio. Y el drama, por Dios, cree que su opinión todavía importa. Estamos esperando a que se canse de su teatrito y acepte la residencia. ¿Es eso? ¿O tendremos que tomar medidas más drásticas?» Me quedé helada en el umbral, con el libro apretado contra mi pecho. Mueble viejo. Eso era yo para ella. Un estorbo que había que liquidar. Esa frase fue el punto final. Fue la confirmación desnuda y brutal de todo lo que yo ya sabía en mi corazón. No había amor. No había respeto. Ni siquiera una pizca de compasión. Solo había codicia y un deseo despiadado de borrarme del mapa. Ya no había lugar para la duda o la esperanza de una reconciliación. Cualquier vestigio de afecto que pudiera haber sentido por la esposa de mi hijo se evaporó en ese instante, reemplazado por una determinación fría como el acero. Me di la vuelta sin hacer ruido. Volví a mi coche y me marché. El libro de Sofía se quedó conmigo. Decidí que se lo daría yo misma, pero cuando las condiciones fueran diferentes, cuando su madre aprendiera el verdadero significado de la palabra respeto. El conflicto ya no era una serie de roces o malentendidos. Se había convertido en una guerra declarada, aunque por ahora solo un bando parecía estar luchando abiertamente. Isabela creía que estaba acorralándome, empujándome hacia el borde del acantilado. Cada una de sus acciones estaba diseñada para hacerme sentir más pequeña, más impotente, más sola. Pensó que estaba cortando mis alas, pero en realidad solo me estaba dando más razones para recordar que sabía cómo volar. El desprecio constante era el combustible que mi alma necesitaba para encender el fuego que había permanecido latente durante demasiado tiempo. Estaba lista para la batalla. En la privacidad de mi hogar, rodeada de los recuerdos que Isabela consideraba dolorosos y yo tesoros, comencé a trazar mi estrategia. Cada humillación, cada palabra hiriente, cada intento de manipulación se convirtió en una pieza de mi plan. Ella había elegido las armas, el desprecio, la exclusión, el poder del dinero. Yo elegiría las mías. La verdad, la historia y un secreto guardado en un cofre de cedro. La guerra de Isabela era ruidosa y llena de gestos grandilocuentes. La mía sería silenciosa, precisa y, en última instancia, devastadora. Estaba a punto de enseñarle una lección sobre los muebles viejos. A veces son los que sostienen toda la casa. El siguiente episodio de su campaña fue intentar poner a los viejos amigos de la familia en mi contra. Organizó un almuerzo con las esposas de los otros fundadores, mujeres que me conocían de toda la vida. Durante la comida relató una versión victimista de los hechos,
pintándome como una anciana terca y desagradecida que se negaba a aceptar la ayuda de sus hijos. Contó, con lágrimas de cocodrilo, lo mucho que sufría al verme deteriorarme sola en esa casa tan grande. Fue un intento de aislarme socialmente, de quitarme mi red de apoyo. Algunas la miraron con compasión, pero otras, las que me conocían de verdad, me lanzaron miradas interrogantes por encima de sus tazas de té. Supe que su veneno no había afectado a todas. Otro día Mateo vino a verme solo. Fue un encuentro tenso, cargado de palabras no dichas. Intentó apelar a mi amor de madre, a mi sentido del sacrificio. Mamá, por favor, hazlo por mí. La vida con Isabela es complicada. Si tan solo cedieras un poco, todo sería más fácil para mí. Sus palabras me rompieron el corazón. No me estaba pidiendo que hiciera lo mejor para mí, sino lo más conveniente para él, para evitar el conflicto con su esposa. En ese momento, vi la profundidad de su debilidad, la medida en que Isabela lo había consumido. Le respondí con una pregunta simple. ¿Y tú, hijo? ¿Cuándo harás algo por mí? No tuvo respuesta. Se fue con la cabeza gacha, dejándome con la certeza de que estaba sola en esto. La penúltima agresión fue la más extraña. Un día, un tasador de arte se presentó en mi puerta, diciendo que había sido enviado por el señor Vargas para evaluar algunas piezas. Obviamente, el señor Vargas era Mateo. Isabela estaba moviendo sus fichas para desmantelar mi casa, incluso antes de haberme echado de ella. Quería saber el valor monetario de mis recuerdos. Le dije al hombre, muy amablemente, que debía de haber un error, y le cerré la puerta en las narices. Esa noche recibí un mensaje de texto furioso de Isabela, acusándome de ser obstruccionista y de vivir en el pasado. Le respondí con una sola palabra: exacto. Vivir en el pasado estaba a punto de convertirse en mi mayor fortaleza. Cada uno de estos ataques, lejos de debilitarme, me fortalecía. Eran como pesas que añadía a mi entrenamiento. Cada insulto afilaba mi mente, cada manipulación clarificaba mi objetivo. Isabela, en su ciega arrogancia, no se daba cuenta de que me estaba proporcionando todas las pruebas y la motivación que necesitaba. Estaba construyendo su propia trampa, pieza por pieza, y yo simplemente la observaba, esperando el momento perfecto para invitarlas a entrar. La tensión había llegado a un punto insostenible. La cuerda estaba tan tensa que cualquier pequeño movimiento la rompería. Y yo, que había pasado toda mi vida cosiendo y tejiendo, sabía exactamente dónde aplicar la presión para que todo el entramado se deshiciera. El punto de ruptura no fue un estallido de furia, ni una puerta cerrada de un portazo. No hubo gritos ni lágrimas de histeria. Sucedió en el silencio de mi cuarto de costura, horas después de haber escuchado a Isabela llamarme mueble viejo. Estaba sentada en mi mecedora, con la luz de la luna entrando por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. El eco de sus palabras resonaba en mi mente, no como un insulto, sino como una revelación. En ese momento, me di cuenta de que había estado mendigando amor y respeto en el lugar equivocado, llamando a una puerta que no solo estaba cerrada, sino que había sido tapiada desde dentro. Y fue entonces, en esa quietud profunda, que algo dentro de mí hizo clic. El dolor no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser un peso que me hundía y se convirtió en lastre, algo que podía soltar para por fin ascender. Fue una transición serena, casi imperceptible. Dejé de llorar por la familia que había perdido y empecé a pensar en el legado que debía proteger. Ya no se trataba de convencerlos de mi valor, se trataba de demostrárselo de una forma que no pudieran ignorar ni manipular. Me levanté de la mecedora, caminé hacia mi viejo teléfono de disco y, con una mano que no temblaba, marqué un número que sabía de memoria desde hacía 50 años. Era el número privado del doctor Ramírez, el abogado que había estado con nosotros desde el principio, el único hombre vivo, además de mí, que conocía toda la verdad. Cuando su voz somnolienta contestó al otro lado de la línea, la mía fue clara y firme. «Arturo, soy Nancy Vargas», dije. «Perdona la hora. Necesito verte mañana. Es hora de activar el protocolo de sucesión que Javier y yo firmamos en 1968. Al día siguiente me senté en su despacho,
un lugar que olía a libros viejos, a cuero y a confianza. No le conté mi historia con lamentos ni autocompasión. Le expuse los hechos de forma metódica y precisa. La humillación en el funeral, los intentos de declararme incompetente, la exclusión de la vida de mis nietos, el plan para enviarme a una residencia, la conversación que había escuchado. Hablé sin que se me quebrara la voz, no como una víctima que busca consuelo, sino como una clienta que presenta un caso. El doctor Ramírez, un hombre que normalmente era la imagen de la calma profesional, me escuchó con una creciente indignación en sus ojos. Cuando terminé, se ajustó las gafas y dijo con una voz grave: «Nancy, he temido este día durante años. Dime qué quieres hacer. Tienes el poder absoluto para hacerlo». Allí mismo, en esa oficina solemne, comenzamos a trazar el inicio de mi plan. No sería una embestida frontal y desordenada. Sería una maniobra de ajedrez, elegante y silenciosa. La primera jugada era convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, usando mi poder como accionista mayoritaria, pero sin revelar mi identidad todavía. El doctor Ramírez enviaría la convocatoria en nombre de un representante del accionista principal. El motivo oficial de la reunión sería completamente plausible y rutinario: definir la nueva estructura de liderazgo y la presidencia de la compañía tras el lamentable fallecimiento de nuestro fundador, Javier Vargas. Mateo e Isabela recibirían la noticia y, en su arrogancia, asumirían que era un mero formalismo para nombrar a Mateo como el nuevo rey. No sospecharían nada. El plan era discreto, pero cada detalle estaba cargado de intención. Decidimos la fecha. En 2 semanas, tiempo suficiente para que ellos se sintieran seguros, para que Isabela empezara a medir las cortinas de la que creía sería su nueva oficina. Tiempo suficiente para que yo preparara no solo los aspectos legales, sino también a mí misma. El doctor Ramírez se encargaría de la logística corporativa, de asegurarse de que todos los miembros del consejo estuvieran presentes, de preparar la documentación para que fuera irrefutable. Mi papel, por ahora, era permanecer en la sombra, seguir actuando como la viuda inofensiva y recluida. Tenía que darles la impresión de que su campaña de aislamiento había funcionado, que me había rendido. La mayor ventaja en una batalla es que tu oponente te subestime. Salí del despacho del abogado sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. No era la euforia de la venganza lo que me animaba, sino la serenidad del propósito. Por primera vez desde que Javier murió, no me sentía a la deriva. Tenía un rumbo, un mapa y una brújula. Mi secreto, el poder que había mantenido, oculto por décadas, ya no era una carga o un recuerdo agridulce. Era mi herramienta, mi instrumento de justicia. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. La Nancy que suplicaba afecto había muerto en aquella mecedora la noche anterior. La que ahora caminaba por la calle era Nancy Vargas, la fundadora y accionista mayoritaria de Vargas Textil, y estaba a punto de volver al trabajo. Esa tarde, en lugar de sentirme sola en mi gran casa, me sentí en mi cuartel general. Cada objeto, cada fotografía, cada mueble que Isabela había despreciado, se convirtió en un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. No era por el dinero ni por el poder en sí mismo. Era por la dignidad de mi historia, la dignidad de mi amor por Javier, la dignidad de mi trabajo. Era para demostrar que el valor de una persona no se mide por su edad ni por la modernidad de su sofá, sino por la integridad de sus acciones y la fuerza de su carácter. El plan había comenzado, silencioso e invisible, como el hilo en una aguja antes de empezar a coser la tela. Pasé los días siguientes en una calma activa. Cuidaba mi jardín, cosía, leía, pero debajo de esa superficie tranquila, mi mente trabajaba sin cesar, repasando cada detalle, anticipando cada posible reacción. Me estaba preparando para la confrontación, no con ira, sino con la certeza de quien sabe que tiene la verdad de su lado. El punto de ruptura no había sido el final de mi paz, sino el comienzo de una nueva forma de ella. Una paz que no dependía de la aprobación de los demás, sino de mi propia determinación de defender lo que es justo. El juego había cambiado.
Ya no esperaba a que ellos hicieran su siguiente movimiento. Ahora eran ellos los que, sin saberlo, estaban esperando el mío. Mientras el doctor Ramírez preparaba el terreno legal, yo me dediqué a una parte más sutil del plan: reagrupar a mis viejos y leales soldados. Había un hombre, Roberto Vega, que fue nuestro primer jefe de taller. Empezó con nosotros cuando era apenas un muchacho y se jubiló hace 5 años como director de producción. Él conocía la historia de cada máquina, de cada diseño, de cada crisis que superamos. Lo llamé con la excusa de tomar un café y ponernos al día. Nos vimos en una pequeña cafetería del centro, lejos de los restaurantes lujosos que frecuentaban mi hijo y su esposa. Roberto, con sus manos todavía fuertes y su mirada honesta, me habló de su preocupación por el rumbo que estaba tomando la empresa. «Doña Nancy», me dijo, «esto ya no tiene alma. Han externalizado la producción. La calidad ya no es la prioridad. Todos son números, marketing. Se han olvidado de la gente, del tejido». Mientras él hablaba, yo asentía, pero por dentro sentía una oleada de confirmación. Había venido a buscar un aliado y encontré a un general dispuesto a unirse a mi causa. Le conté, con cuidado y sin revelar todo el plan, que estaba preocupada por el legado de Javier y que sentía que la nueva dirección, influenciada por Isabela, estaba deshaciendo todo lo que habíamos construido. Vi en sus ojos el brillo de la lealtad, no hacia el apellido Vargas, sino hacia los valores que representábamos Javier y yo. Usted sabe que yo la vi, doña Nancy. Yo la vi dibujar los patrones que nos hicieron grandes. Yo la vi negociar hasta el último céntimo para pagarnos el sueldo. Si usted decide hacer algo para proteger la empresa, sepa que muchos de los viejos estamos con usted. Solo tiene que dar la orden. Esa fue mi primera pequeña victoria. Un bálsamo para mi alma solitaria. Saber que no lucharía sola. ¿Crees que es importante tener aliados leales en los momentos difíciles? Cuéntame en los comentarios a quién acudirías tú. La segunda victoria llegó una semana después, en la forma de un correo electrónico certificado. El doctor Ramírez, actuando en nombre del accionista mayoritario anónimo, había enviado oficialmente la convocatoria para la reunión extraordinaria del Consejo. Imaginé perfectamente la escena en la lujosa oficina de mi hijo. Mateo probablemente lo habría visto como un trámite, una formalidad burocrática. Pero Isabela, con su mente paranoica y su necesidad de controlarlo todo, seguramente se habría obsesionado con la identidad de ese accionista misterioso. ¿Quién se atrevía a mover los hilos en su teatro de marionetas? La habría visto hacer llamadas, presionar a los abogados subalternos, intentar usar sus contactos para desvelar el secreto. Pero chocaría contra el muro de confidencialidad y profesionalismo del doctor Ramírez. Mateo me llamó esa tarde. Su tono era casual, pero noté un ligero matiz de desconcierto. «Mamá, ha surgido algo extraño. Algún inversor antiguo, supongo, ha solicitado una junta para discutir la presidencia. Una tontería, claro. Es solo para formalizar mi nombramiento, pero es inusual», le respondí con la voz más inocente que pude fingir. «¿Ah, sí, hijo? Qué curioso. Bueno, seguro que no es nada importante. Tú eres el heredero natural, todo el mundo lo sabe». Colgué el teléfono con una sonrisa. La semilla de la duda había sido plantada. Por primera vez en mucho tiempo, había algo en su imperio que no podían controlar, una variable que no entendían. Y esa incertidumbre era mi segundo triunfo silencioso. Había introducido el caos en su mundo perfectamente ordenado. Mi plan avanzaba en 2 frentes. Por un lado, el legal, frío e implacable como una pieza de maquinaria. Por otro, el humano, cálido y basado en las lealtades forjadas durante décadas de trabajo compartido. Tras mi encuentro con Roberto, otros antiguos empleados comenzaron a llamarme. La noticia de nuestro café se había extendido por la red de jubilados y trabajadores veteranos. Me llamaban para darme el pésame por Javier, pero también para ofrecerme su apoyo incondicional. «Estamos con usted, doña Nancy. Si necesita testigos de cómo empezó todo, aquí estamos». Cada llamada era un ladrillo más en el muro de mi fortaleza, una prueba de que el alma de la empresa que yo había creado seguía viva, latente,
esperando una señal para despertar de nuevo. La renovación del interés del espectador, para mí, se manifestaba en la creciente arrogancia de Isabella. Cuanto más se acercaba la fecha de la junta, más segura se mostraba en público. Organizó una fiesta en su mansión, a la que por supuesto no fui invitada, donde celebró por adelantado el nombramiento de Mateo. Me llegaron los ecos a través de viejos amigos. Brindó por la nueva era de Vargas Textil, una era de modernidad y expansión global. Estaba tan segura de su victoria que no podía ver la soga que ella misma se estaba poniendo al cuello. Cada uno de sus actos de soberbia era una confirmación de que mi plan estaba funcionando, de que su ceguera era mi mejor aliada en esta contienda. Mientras tanto, yo me preparaba. Fui a la mejor boutique de la ciudad, un lugar al que no había entrado en 30 años, y compré un traje de chaqueta. No era ostentoso, sino elegante, de un corte impecable y un color gris perla que irradiaba autoridad serena. Era mi nueva armadura. También pasé horas en mi estudio, no cosiendo, sino estudiando. Repasé los informes anuales de la empresa de los últimos 10 años, memoricé cifras, identifiqué las decisiones estratégicas erróneas que se habían tomado bajo la influencia de Isabella. Cuando me presentara en esa sala de juntas, no lo haría solo como la dueña, sino como la persona más preparada y con más conocimiento de la empresa. No iba a dejar ningún flanco descubierto. El plan estaba en marcha, y cada día que pasaba sentía cómo el poder volvía a mí. No el poder de dar órdenes, sino el poder de controlar mi propio destino. Había pasado de ser un objeto pasivo, un mueble viejo, esperando ser descartado, a ser el sujeto activo de mi propia historia, la directora de mi propia obra. Esta transformación silenciosa era mi mayor victoria personal. Independientemente del resultado de la junta, yo ya había ganado la batalla más importante, la batalla por mi propia dignidad y autorrespeto. Ya no era la sombra de Javier, ni la madre de Mateo. Era Nancy Vargas, y estaba lista para que el mundo recordara mi nombre. Una de mis pequeñas avanzadas fue una llamada que hice al director financiero de la empresa, un hombre relativamente nuevo pero conocido por su integridad. No me identifiqué como la accionista mayoritaria, sino simplemente como la viuda del fundador. Le pedí, con amabilidad, si podía facilitarme ciertos datos financieros históricos para un archivo personal que estaba montando sobre la vida de mi esposo. Como era una petición sentimental y aparentemente inofensiva, accedió sin dudarlo. Los documentos que me envió confirmaron mis sospechas. Desde que la influencia de Isabella había aumentado, los gastos en marketing y eventos corporativos se habían disparado, mientras que la inversión en I+D y en la calidad del producto había caído en picado. Tenía las pruebas. Mi última mini revelación antes del gran día fue un encuentro casual con mi nieta Sofía. La encontré en el parque con su niñera. Corrió a abrazarme con un entusiasmo que me llenó el corazón. Hablamos durante unos minutos y me contó que su madre le había dicho que yo estaba muy triste y cansada y por eso no iba a verlos. Con una voz suave le dije: «Mi amor, la abuela no está cansada. La abuela se está preparando para algo muy importante. Y pronto te contaré la historia más increíble que hayas escuchado nunca. La historia de cómo empezó todo esto». Sus ojos se iluminaron de medio cientos. Curiosidad. Fue una pequeña victoria. Un acto de sembrar la verdad en la nueva generación. Un puente que construía por encima de las mentiras de su madre. Cada uno de estos pequeños pasos era como una nota en una sinfonía que solo yo podía escuchar. El café con Roberto, la convocatoria anónima, el traje nuevo, los informes financieros, la promesa a mi nieta. Todo estaba conectándose, creando una tensión creciente que estaba a punto de alcanzar su clímax. Isabella y Mateo seguían avanzando a ciegas, creyendo que el camino estaba despejado, sin ver que cada paso los acercaba más al centro de mi telaraña, una red tejida con los hilos de la verdad, la paciencia y 50 años de historia no contada. El día de la junta se acercaba, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente lista para el futuro. El día de la junta, el aire en la sala de reuniones de la empresa era frío y olía a éxito caro. Una mezcla de cuero,
madera pulida y café recién hecho. Me senté en una de las sillas del extremo de la larga mesa de caoba, una figura silenciosa y casi invisible en mi traje gris perla. Observé cómo llegaban los miembros del consejo, hombres y mujeres con trajes impecables y rostros serios que apenas repararon en mi presencia. Me veían, si es que lo hacían, como la viuda del fundador, una reliquia sentimental a la que habían permitido asistir por cortesía. Dejé que me subestimaran una última vez. La tensión era palpable, pero nadie, excepto yo y el doctor Ramírez, que se sentaba a la cabecera, conocía su verdadera causa. Todos esperaban una coronación, sin saber que en realidad estaban a punto de presenciar una revolución. Mateo e Isabela entraron los últimos, como si fueran los monarcas llegando a su corte. Mi hijo parecía nervioso, ajustándose el nudo de la corbata. Isabela, en cambio, rebosaba una confianza casi insultante. Llevaba un vestido rojo sangre, un color audaz y desafiante, como si ya estuviera celebrando la victoria. Saludó a los miembros del consejo con la familiaridad de quien se sabe la nueva reina. Sus ojos pasaron por encima de mí y vi en ellos un destello de irritación. Se inclinó para susurrarle algo a Mateo, y aunque no pude oírlo, su expresión lo decía todo. ¿Qué demonios hace ella aquí? Se sentaron frente a mí, al otro lado de la mesa, en los lugares de poder, sin saber que la verdadera poder en esa sala ocupaba la silla más humilde. El doctor Ramírez dio inicio a la reunión con una formalidad solemne. Repasó la agenda, habló de los resultados del último trimestre y finalmente llegó al punto principal. Como todos saben, el motivo de esta reunión extraordinaria es definir el futuro liderazgo de Vargas Textil tras el fallecimiento de nuestro querido fundador, Javier Vargas. Mateo se irguió en su asiento, una sonrisa ensayada comenzando a formarse en sus labios. Isabela le puso una mano en el brazo, un gesto de apoyo que en realidad era de control. La propuesta de la mesa directiva es nombrar al señor Mateo Vargas como nuevo presidente ejecutivo de la compañía, continuó el abogado. Hubo un murmullo de asentimiento general. El trámite estaba a punto de completarse. Sin embargo, dijo el doctor Ramírez, y esa única palabra hizo que el aire se congelara. Antes de proceder a la votación, el accionista mayoritario de esta corporación, quien ha solicitado esta reunión, ha pedido la palabra. Todas las cabezas se giraron, buscando en la sala a esa figura misteriosa. Vi la confusión en el rostro de Isabela. Su sonrisa se tensó. ¿Un accionista mayoritario anónimo? Eso no estaba en su guión. Buscó entre los rostros de los inversores más antiguos. Entonces, el doctor Ramírez, con una pausa dramática que saboreó, giró su cabeza lentamente y me miró directamente a los ojos. Señora Nancy Vargas, tiene usted la palabra. El silencio que cayó sobre la sala fue tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón. Me levanté despacio, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. El rostro de Miates. Isabela era un poema de incredulidad, su boca ligeramente abierta, sus ojos desorbitados. Mateo parecía un niño perdido, mirando de mí a su esposa, sin entender nada. «Gracias, Arturo», dije, mi voz sonando clara y firme en el silencio sepulcral. «Buenos días a todos. Muchos de ustedes me conocen como la esposa de Javier, la madre de Mateo, una figura silenciosa en los eventos de la empresa. Pero hoy estoy aquí para reclamar mi verdadero título». Hice una señal al doctor Ramírez. Él presionó un botón y en la pantalla gigante detrás de él, donde segundos antes había un gráfico de ventas, apareció un documento amarillento. La escritura de constitución original de Vargas Textil. Como pueden ver, continué, mientras el abogado ampliaba la imagen para mostrar las firmas. Esta empresa fue fundada por dos personas, Javier Vargas y yo, Nancy Vargas. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Por razones personales y sociales de la época, decidí permanecer en un segundo plano. Pero mi participación nunca fue meramente simbólica. El doctor Ramírez cambió la imagen, mostrando el anexo privado, con la cláusula resaltada en un círculo rojo brillante. Como consta en este documento, legal y vinculante, desde el primer día he sido y sigo siendo la dueña del 51%
de las acciones de esta compañía. Yo soy la accionista mayoritaria. El caos estalló en murmullos y exclamaciones ahogadas. Isabela se había puesto blanca como el papel, pero aún no había terminado. Dejé que asimilaran la noticia legal, el golpe a su poder. Luego fijé mi mirada en Isabela, que me miraba con un odio puro. «Isabela», dije, y mi voz se suavizó, pero se volvió más afilada. «Recuerdo perfectamente tus palabras en el funeral de mi esposo. Te burlaste de mi vestido. Lo llamaste un trapo viejo, una vergüenza. Te preocupaba la imagen de la viuda del gran Javier Vargas». Caminé lentamente por el costado de la mesa, acercándome a ella, que parecía encogerse en su silla. Ese día, tu crueldad me hirió profundamente, pero también me recordó algo que habías olvidado, algo que este consejo parece haber olvidado. Me detuve justo a su lado y bajé la voz para que solo ella y los más cercanos pudieran oírme. «Lo que no sabes, querida nuera, es que ese vestido que tanto despreciaste no era una simple prenda vieja. Era el prototipo, el diseño original del vestido Aurora, la primera pieza que creé con mis propias manos y que se convirtió en el primer gran éxito de ventas de esta compañía». La revelación cayó en la sala con el peso de una losa. Ese vestido, ese trapo, pagó la primera fábrica, los sueldos de nuestros primeros empleados y la educación del hombre con el que te casaste. El imperio sobre el que pretendes reinar nació de ese mismo vestido que humillaste. La humillación de Isabela fue absoluta, pública y devastadora. Su rostro pasó del blanco al rojo en segundos. Intentó decir algo, pero de su boca solo salió un balbuceo incoherente. Todas las miradas, que antes la admiraban, ahora la juzgaban. Los miembros del consejo la miraban con una mezcla de conmoción y desprecio. Había insultado no solo a la verdadera dueña de la empresa, sino al propio símbolo de su origen. Había escupido sobre la reliquia sagrada de la que todos comían. Su poder, basado enteramente en la apariencia y la arrogancia, se desintegró en ese mismo instante. Era como ver a una estatua de cera derretirse bajo un sol abrasador. Me giré para mirar a mi hijo. Mateo tenía el rostro enterrado entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Por fin, había entendido. Entendió la magnitud de mi sacrificio, la profundidad de la crueldad de su esposa y el abismo de su propia debilidad. El sonido de su llanto fue el único ruido en la sala durante un largo minuto. Yo no sentí triunfo, sino una profunda y amarga tristeza por él. Finalmente me volví hacia el consejo y con la autoridad que 50 años de silencio me habían otorgado, dije: «Y ahora, si no les importa, creo que tenemos que discutir seriamente el verdadero futuro de mi empresa». Las consecuencias de esa reunión se extendieron como las ondas en un estanque. Para Isabela, la pérdida fue total y catastrófica. Su caída fue tan pública como lo había sido su arrogancia. Perdió, en primer lugar, su estatus, que era el aire que respiraba. De ser la anfitriona más codiciada y la futura primera dama de un imperio, pasó a ser el objeto de cotilleos maliciosos en los mismos círculos que antes la adulaban. Pero su pérdida más concreta fue la del poder. Con mi primera orden como presidenta del Consejo de Administración, revoqué todos sus privilegios corporativos, el coche de empresa, las tarjetas de crédito, su acceso a los eventos. Fue despojada de la noche a la mañana de todos los símbolos de un poder que nunca había sido suyo. Se convirtió en una reina destronada, atrapada en una jaula de oro que ella misma había construido, pero de la que yo ahora tenía la única llave. Para mi hijo, Mateo, las consecuencias fueron diferentes. No busqué castigarlo, sino despertarlo. En una conversación privada, días después de la junta, lo miré con el amor de una madre, pero con la firmeza de una líder. Le dije que el puesto de presidente ejecutivo nunca había sido suyo por derecho, sino que debía ser ganado. Lo removí de su cargo directivo, de su oficina con vistas panorámicas y de su sueldo exorbitante. En su lugar, le ofrecí un nuevo comienzo. Un puesto como aprendiz del director de producción en nuestra fábrica más antigua, la misma donde yo había empezado. «Aprenderás a conocer el nombre de cada costurera», le dije.
sentirás el olor del aceite de las máquinas, entenderás el valor de cada metro de tela, y solo entonces, si demuestras que tienes el carácter y la humildad para dirigir, hablaremos de tu futuro. Mi perdón hacia él fue, por tanto, condicionado. Tendría que reconstruir no solo su carrera, sino, y más importante, mi respeto hacia él. La reconciliación entre madre e hijo no sería un evento, sino un proceso largo y arduo. Le dejé claro que la puerta de mi corazón nunca estaría cerrada para él, pero que la puerta del liderazgo de mi empresa solo se abriría con la llave del mérito y la integridad. El rompimiento con Isabela, sin embargo, fue definitivo y absoluto. Le comuniqué a Mateo que mientras él estuviera casado con esa mujer, las cenas familiares, las navidades y cualquier apariencia de normalidad eran imposibles. Ella había demostrado ser un veneno para nuestra familia y para nuestro legado, y yo no estaba dispuesta a permitirle una segunda oportunidad para infectarnos. Mi nueva vida floreció con un propósito renovado. No me convertí en una ejecutiva de tiempo completo. Ese nunca fue mi deseo. Asumí mi rol como presidenta del consejo, la guardiana de los valores de la empresa. Mi primera gran decisión fue crear la Fundación Vargas para jóvenes diseñadores, utilizando un porcentaje de las ganancias para becar a talentos de bajos recursos. Quería que el alma de nuestra empresa volviera a ser la creatividad y la oportunidad, no el marketing y la apariencia. Mi espíritu se transformó. La mujer que se sentía invisible ahora caminaba con la cabeza alta, no por orgullo, sino por la paz de estar en el lugar que le correspondía. Encontré una nueva alegría, no en el poder, sino en usar ese poder para construir algo significativo. Isabela y Mateo no se divorciaron, al menos no de inmediato. La dependencia de ella hacia el estilo de vida que él le proporcionaba era demasiado fuerte, pero su relación se convirtió en un cascarón vacío. Él pasaba sus días en la fábrica, llegando a casa agotado y oliendo a trabajo, algo que Isabela despreciaba. Ella se quedó sola en su mansión, una paria social, con un marido que ya no la admiraba, sino que la veía como la arquitecta de su humillación. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia. Fue obligada a vivir dentro del decorado de la vida que siempre quiso, pero sin el público y sin los aplausos que tanto anhelaba. Una existencia vacía, rodeada de lujos que ya no significaban nada. Yo, por mi parte, me dediqué a reconstruir el puente más importante, el que me unía a mis nietos. Sin la interferencia de Isabela, comencé a ver a Sofía y a Lucas con regularidad. Los llevaba a mi casa, les enseñaba a coser en mi vieja máquina Singer, les preparaba sus comidas favoritas y, lo más importante, les contaba historias. Les conté la verdadera historia de su abuelo y de mí, la aventura de empezar un negocio de la nada, con más sueños que dinero. Les mostré el famoso vestido Aurora, que ahora estaba enmarcado y colgado en mi estudio, y les expliqué por qué una simple prenda podía ser más valiosa que todas las joyas del mundo. Estaba devolviéndoles sus raíces, su verdadera herencia. La empresa, bajo mi supervisión, comenzó a sanar. Con el apoyo de viejos leales como Roberto, que volvió de su jubilación para ser mi asesor, reorientamos nuestras prioridades. Volvimos a invertir en la calidad de nuestros tejidos, mejoramos las condiciones de nuestros trabajadores y lanzamos una nueva línea de ropa inspirada en mis diseños originales, que fue un éxito rotundo. Demostramos que se podía ser rentable sin vender el alma. Me convertí en la matriarca que siempre debí ser, no por imposición, sino por aclamación de aquellos que conocían y respetaban la historia real de la compañía. Mi nombre, Nancy Vargas, volvió a susurrarse en los pasillos, pero esta vez con una reverencia y un respeto que el dinero no podía comprar. El desfecho de esta historia no es un final de cuento de hadas, donde todos se perdonan y viven felices para siempre. Es un final real, con cicatrices y consecuencias duraderas. La relación con mi hijo está en un lento proceso de sanación, basado en acciones, no en palabras. La brecha con mi nuera es un abismo insalvable, pero en medio de estas complejidades encontré mi paz, recuperé mi nombre, mi historia y mi dignidad. Y lo más importante,
Aseguré que el legado que Javier y yo construimos con amor y sacrificio perduraría, fiel a sus orígenes, mucho después de que yo me haya ido. Mi transformación fue completa, de una sombra silenciosa a la luz que guía el camino. Al final de este largo camino, he aprendido que la verdadera fuerza de una persona no reside en el ruido que hace ni en la ropa que viste. Durante años, creí que mi silencio era una forma de mantener la paz, pero en realidad era una forma de permitir que mi historia fuera borrada. La lección más grande que me dejó esta batalla no fue sobre cómo ganar, sino sobre cómo recordar quién era yo. Mi valor no estaba en el porcentaje de acciones que poseía, sino en las manos que habían diseñado, cosido y construido un sueño desde la nada. Isabela se perdió porque solo sabía ver el precio de las cosas, pero nunca entendió su valor. Miró mi vestido y vio pobreza. Yo, en cambio, veo el nacimiento de un legado. Que nadie te engañe. La apariencia es solo la cubierta de un libro, y las historias más grandiosas a menudo se encuentran en las páginas más gastadas. He aprendido también que la gratitud es el pilar de cualquier familia y de cualquier empresa. Quienes olvidan los sacrificios sobre los que se construyó su bienestar están destinados a derrumbarse, porque caminan sobre un suelo que creen firme, sin darse cuenta de que está hueco. Mi hijo y su esposa disfrutaron de los frutos de un árbol que nunca regaron, y cuando intentaron cortarlo de raíz, descubrieron que las raíces eran mucho más profundas y fuertes de lo que jamás imaginaron. Honrar el pasado no es vivir en él, es entender que somos la suma de las luchas y los amores de quienes vinieron antes. Pisotear ese legado no es un acto de modernidad, es un acto de ignorancia y, en última instancia, de autodestrucción. La dignidad, descubrí, es el único traje que nunca pasa de moda. Es una tela que tejemos nosotros mismos cada día con nuestras acciones, con nuestro respeto por los demás y, sobre todo, con el respeto que nos exigimos a nosotros mismos. Permití durante demasiado tiempo que otros definieran mi valor, que me pusieran una etiqueta de anciana, viuda, reliquia. Mi gran victoria no fue en la sala de juntas, fue en mi corazón. El día que decidí que ya no aceptaría esas etiquetas, reclamé mi nombre y al hacerlo, recuperé mi alma. No esperes a que otros reconozcan tu valía para sentirte completo. Tú eres el único que conoce la historia completa de tus batallas y tus triunfos silenciosos. Eres el único guardián de tu propia dignidad. Así que, si algo puedo dejarles de mi historia, es esto. Nunca subestimen el poder de la paciencia y la sabiduría que dan los años. La sociedad puede glorificar la juventud y la novedad, pero la resiliencia, la estrategia y la verdadera fuerza a menudo se encuentran en aquellos que han vivido lo suficiente como para saber que las tormentas más fuertes no se enfrentan con gritos, sino con raíces bien plantadas en la tierra de la verdad. Mi justicia no fue una venganza ruidosa, sino una simple y silenciosa corrección de la historia. A veces, el acto más poderoso es simplemente poner los hechos en orden y dejar que la verdad haga su trabajo. Al final, el valor de una vida no se mide por las ovaciones que recibimos, sino por el legado que dejamos. No el legado de dinero o de edificios, sino el legado de integridad, de amor y de respeto. Enseñémosle a nuestros hijos y a nuestros nietos que la mayor riqueza es conocer y honrar su propia historia, y que la persona más poderosa no es la que más tiene, sino la que más ha dado en silencio. Porque al final, la verdadera fuerza no está en la corona que llevas, sino en la historia que te ganaste el derecho a contar. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho pensar, compártela para que pueda inspirar a otros. Gracias por acompañarme en este viaje.